Bueno, acá estamos con Luana. Ella fue a la escuela esta mañana, después vino, durmió un ratito la siesta. ¿Y después a dónde fuiste? Fui a Gen a clases de música. Tuve guitarra y piano. Dale, crucen. Y tenés que dejar espacio para poner dos fetitas de zucchini y en el medio jamón, queso y jamón. Receta inventada por mi mamá. No. Hablen de a una. Zucchini Santo Jacobo o algo así. ¿Cómo hacer que tu familia sea triste? ¿Por qué triste? ¿Porque no tiene carne? Sí, una fetita de jamón tiene. De limón. ¿El limón exprimido? Ponelo adentro, sacudile la harina, sacudile. ¿Buscando batería? Sí. ¿Te gusta? ¿O pensás que es muy difícil? 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Cambios no verás en un abrazo del corazón. ¿Cómo te fue, Luana, en batería? Bien. ¿Y qué más tuviste? Canto. Me dice, papi, ¿puedo usar un rato la compu? ¿Y videos de qué miran? De patín o de gimnasia. Bien, entonces es más o menos media hora por día compartido con la hermana. Pero el tema es que ahora viene y me dice, ¿puedo usar la compu? Y yo le pregunto, ¿y hoy ya leíste la Biblia? No. No, entonces primero las prioridades, ¿no? Así que ahí, ¿qué me dijiste que querías leer? Salmos. ¿Por qué querías leer Salmos? No sé. No sé. ¿Se te ocurrió? Me gusta Salmos. Bueno, entonces buscamos un salmo que es el Salmo 110, porque esta semana estamos estudiando Hechos 2 y Pedro, en el sermón que da en Hechos 2, cita el Salmo 110. Y ahí en el Salmo 110 hay una frase que Luana siempre me pregunta qué significa esa frase. Ya la entendí. ¿Ya la entendiste? ¿Cuál es la frase? A ver, ¿cuál es la frase? Le dijo mi señor a mi señor. Dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Claro. Y ella no entendía qué significaba esa frase, pero después, como yo tardé en explicarle, ella solita... La entendí. ¿Querés explicar qué significa la frase? Bueno. Ay, espera que pasan los autos, voy a cerrar la ventana. ¿Qué significa dijo el Señor a mi Señor, Luana? Que le dijo el Señor, o sea, el Señor es Dios. Sí. Está hablando David. Ajá. Le dijo el Señor, o sea, Dios, a Jesús, Sí. que sería el Señor de David. Le Ajá. dijo, o sea, le dijo Dios a Jesús, siéntate a mi diestra y ahí sí. Hasta que ponga a tus enemigos. Sí, por debajo. debajo de tus pies. Muy bien. ¿Y vos entendiste sola que era Dios diciéndole a Jesús? Claro, porque Pedro, en el primer sermón que da, en el capítulo 2 de Hechos, está hablándole a las personas que ese Jesús que ellos hace 50 días acaban de crucificar, es en realidad el Mesías enviado de Dios.
vino a la tierra de parte de Dios, era el Jesús que había sido profetizado en el Antiguo Testamento que iba a venir como Mesías, vino, hizo milagros y señales que Dios le permitió hacer para certificar que él era el enviado de Dios, después fue muerto y al tercer día resucitó y luego ascendió a los cielos y al llegar a los cielos Dios le dijo Dios a mi Señor, o sea, el Señor Dios al Señor Jesús, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por debajo de mis pies. Exacto, entonces ahora estamos en ese tiempo, en el tiempo donde Jesús está sentado a la diestra de Dios y Él va a volver a buscar a los suyos y a establecer su reino. Bueno, listo, nos vamos a terminar de leer el Salmo. Chau. Bueno, ¿están haciendo caras? Sí. Bueno, ¿qué acaba de pasar? Y llegó la hermana, que se llama Indiana. Indiana también estaba en ayudando a mami en la clase de los más chiquitos. ¿la clase de qué? De iniciación. De iniciación musical. Estoy merendando porque me tengo que ir a ayudar a mi mamá en la clase de iniciación musical. Dijimos que el pentagrama está formado por ¿cuántas líneas? Contemos. ¿Terminaste? Bueno, espera un ratito. Ahora ustedes. Bueno, y llegó Indiana. Entré y ahí nos dijo, lean de nuevo el Salmo y lean todos los comentarios. Antes a Luana le habíamos pedido que leyera en esta versión de la Biblia, que es una versión que se llama NTV, Nueva Traducción Viviente, que es un poquito más de ahora, digamos, más simple, más fácil de entender, gracias Luana. Entonces ahora dijimos, bueno, lo vamos a leer en la Biblia tradicional, que siempre usamos, que tiene un lenguaje un poco más antiguo, que es la versión Reina Valera 1960. Y esta Biblia en particular es una Biblia de estudio, que tiene explicaciones. A ver, les muestro un poquito acá, por si alguien no sabe, ¿sí? Ahí arriba está el texto de la Biblia, y acá abajo tiene algunas explicaciones y ayudas. Leyeron de nuevo el Salmo en esta versión, ¿y qué más leyeron? Los comentarios. Los comentarios. Y bueno, ¿qué me pueden contar de lo que leyeron? ¿Sabías que un rey puede ser profeta y rey a la misma vez? Sí, ¿y a quién se refiere acá este Salmo 110? ¿Quién era el que era profeta y rey a la misma vez? El sacerdote. ¿Quién está hablando? ¿De quién es el Salmo? ¿De Cristo? No, pero ¿quién escribió el Salmo? David. Bueno, David, ¿quién fue en el Antiguo Testamento? Un rey. Un rey. Profeta. Y un profeta. ¿Por qué un profeta? Porque él cuando escribe este Salmo, cuenta de cuando Jesús va a ascender al cielo. Este Salmo que escribe David, ¿a qué acontecimiento de la vida de Jesús se refiere? Cuando ascendió. Cuando ascendió a los cielos. ¿Y qué es lo que dice David en su rol de profeta sobre la ascensión de Jesús? Lo van a ayudar. Sí, ya va. Recién estuvimos practicando, ¿no? ¿Qué dice? El versículo 1, el que tanto estábamos hablando recién. Dice que... que Jesús llega al cielo y se va a sentar a la diestra de Dios. ¿Y eso qué significa? Que va a reinar desde ahí la tierra. Va a reinar y el cielo. Va a reinar hasta que Dios ponga debajo de sus pies a sus enemigos, sí, y establezca como su reino. Sí. Jesús va a reinar, está reinando, ya reinó. Está reinando. Jesús reina. ¿Y eso qué significa para los seres humanos? Que nosotros tenemos que... Sí, mira ahí a la cámara. Que nosotros tenemos que ser sus súbditos. Tenemos dos opciones. Sí. O ser sus súbditos, sí, o ser sus enemigos. Claro, porque si no sos súbdito de Jesús... Estás en contra. Estás en contra. La Biblia habla de que no existe la neutralidad. O sos de su reino, o no sos. O te sometes a él, o no sos su enemigo. Tampoco podés ser súbdito de él y de otro. Claro. O sea, no podés ser de no podés ser el... Exacto. Vos te estás acordando de otro pasaje de la Biblia. No sé si tiene que ver. Tiene que ver. ¿Sí? Es lo que llamamos una referencia cruzada, un pasaje paralelo. ¿Cuál es el pasaje ese que ustedes se están acordando? Es uno de los evangelios, pero no sé qué pasaje es. Creo que está en Mateo capítulo 5, 6 o 7, que dice, no podéis servir a dos amos.
al mundo y a Dios. A Dios y a las riquezas o al mundo. Vas a amar mucho a uno y poco al otro. O viceversa. O sea que existe una decisión que todos tenemos que tomar. O estamos en el reino de Dios o somos sus enemigos. Создают ребята на льду, им все удалось. Leamos un poquitito acá para terminar. Nuestro Salvador reina. Jesús es Señor de todo. O somos hechos sus súbditos o seguimos siendo sus enemigos. Los que afirman ser de Cristo deberían distinguirse por la verdadera santidad. O sea que los que son discípulos de Cristo no son discípulos porque lo dicen y ya está, sino que se tiene que notar en ellos que son discípulos de Cristo. ¿Y cuál es la característica de los verdaderos discípulos de Cristo? ¿Que son súper religiosos? No. Puede ser. Porque los fariseos eran súper religiosos y no eran discípulos de Cristo. No eran discípulos, no lo conocían, por eso lo mataron. Decían, nosotros somos discípulos de Moisés. Claro, pero sin embargo tenían a Dios parado enfrente y no lo reconocieron. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que distingue a un verdadero hijo de Dios, a un verdadero discípulo de Cristo? Su santidad. Su santidad. ¿Qué es lo que es la santidad? Es ser como Dios porque Dios es santo. Es ser como Dios porque Dios es santo. Pero medio difícil, ¿no? ¿Y cómo hacemos entonces? No sé. La santidad es como la perfección o algo así. Hay un pasaje en la Biblia que lo dijo Jesús mismo, que dijo, sed santos como mi Padre que está en los cielos es santo. Y la palabra santo muchas veces se traduce como perfectos. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos? Nadie puede. ¿Quién puede ser perfecto como Dios? Tiene que dar, Jesús fue perfecto como Dios. Entonces Jesús, que hace? Intercede por nosotros y nos da sus ropas blancas y Él se queda con nuestros pecados. Entonces Dios nos ve como Jesús y nos deja entre el cielo. Ajá. Por los méritos de Cristo. ¿Qué representan las ropas blancas de Cristo que Cristo nos da a nosotros? Su perfección. Su perfección. Su perfección. Por eso Jesucristo es nuestro Salvador, porque Él es el único que cumple con el requisito de Dios, con el nivel, con el parámetro, con el estándar de santidad de Dios. Entonces Él nos da a nosotros su justicia, su nivel de santidad, sus buenas obras, vamos a decir, y se lleva de nosotros los pecados. El castigo, la condena por nuestros pecados, y la sufre Él. Jesús nos saca a nosotros nuestros pecados y lo sufre Él al castigo por su pecado y nos da a nosotros sus buenas obras, sus ropas blancas, como se lo enseñamos a los niños, y eso se llama justificación. ¿Sí? Bueno, el que no cree en eso, el que no cree en Jesús como su Salvador y no le pide a Jesús que sea su Salvador, lamentablemente, dice la Biblia, es enemigo de Dios. Entonces, si seguimos leyendo este pensamiento, dice, el poder del Espíritu de Cristo hace que su pueblo verdadero esté dispuesto a ofrecerse a Él y someterse a su autoridad. Los que persisten en la rebelión contra Él serán eliminados cuando regrese en gloria para destruir el reino de Satanás. ¿Estás sometido al Rey Jesús? ¿Le obedeces de corazón? Que es otra forma de decir, ¿vivís tu vida para Cristo? Jesús va a venir y no falta mucho. Chao. Nos vemos. Chao. Hasta el próximo video. Chao. Voy a leer el Salmo 110. Es cortito, no se preocupen. El Señor le dijo a mi Señor, siéntate en lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. El Señor extenderá tu poderoso reino desde Jerusalén y gobernarás a tus enemigos. Cuando vayas a la guerra, tu pueblo te servirá con voluntad propia. Estás envuelto en vestiduras santas y tu fuerza se renovará cada día con el rocío de la mañana. El Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu derecha para protegerte. Derribará a muchos reyes cuando estalle su enojo. Castigará a las naciones y llenará de cadáveres sus territorios. Destrozará cabezas por toda la tierra, pero él se refrescará en los arroyos junto al camino. Saldrá vencedor. Listo.